Para ver este video es importante que tengan a la mano la tabla que construyeron durante la Semana Santa, en la que investigaron sobre las biomoléculas y pusieron algunos ejemplos de estructuras y también un color para ir marcando los grupos funcionales y para ir modificando o agregándole cosas a su tabla. La idea es que la tabla quede más completa, que tenga ya marcados los grupos funcionales con sus nombres. Ahí al ladito hacen el cuadrito, encierren el grupo funcional y poner su nombre. Y van a enviar la foto otra vez van a mandar el mismo cuadro, pero ya ahora va a haber más información. Se vale que corrijan cosas, se vale que quiten, se vale que agreguen, etcétera, etcétera. Hoy la tendrían que enviar antes de la medianoche en el chat grupal. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Los bioelementos. Bioelementos, pues porque son elementos considerados dentro de los seres vivos. Tenemos los mayoritarios, que les conocemos como primarios, que son los famosos CHON, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos, al unirse, como son no metales, y ya sabemos cuáles son sus cualidades del no metal, su alta electronegatividad, sus radios pequeños, tienden a formar enlaces covalentes, es decir, podemos decir que la mayoría de los compuestos del carbono son sustancias covalentes. Ellos tienden a compartir básicamente sus electrones. También tenemos dentro de los bioelementos algunos secundarios que se encuentran en menor cantidad, como el azufre, el fósforo, el magnesio, calcio, el sodio, potasio y cloro. Recuerden que no están en forma de elementos químicos, sino en forma de iones, muchos de ellos, sobre todo los no metálicos. Y los oligoelementos, que se requieren en cantidades muy pequeñitas, y si pueden darse cuenta, la mayoría de ellos son elementos metálicos. Pero otra vez, insisto, no los encontramos en forma metálica en el organismo, sino los consumimos en forma de iones a través de los alimentos. Ahora, ¿por qué es importante que comamos? Pues lo importante es porque finalmente se va a llevar a cabo una reacción de combustión. Esa reacción de combustión es una reacción exotérmica. Recuerden que las reacciones exotérmicas son las que van a liberar mucha energía cuando se formen los nuevos enlaces, comparada con la que se requiere para romperlos. Esa es la energía que nos va a permitir que nosotros hagamos una infinidad de cosas. Hasta el hecho de parpadear y respirar gasta energía, y la única manera de que la obtengamos pues es comiendo. Aquí tengo una reacción de combustión muy sencilla, que es el metano, que en contacto con el oxígeno va a producir el CO2 y el agua. En realidad no nos importan tanto los productos, sino toda la energía que se va a producir en esa formación de nuevos enlaces. Lo mismo pasa con los alimentos. En lugar de un combustible como el metano, que es un hidrocarburo, nosotros lo que necesitamos es glucosa. ¿De dónde la vamos a obtener? Pues de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que comamos en un momento dado se va a convertir en glucosa, y esa glucosa va a reaccionar con el oxígeno, como lo hizo esta sustancia, y va a producir CO2 y agua. Pero en realidad no es que nos interese el CO2 y el agua, lo que nos importa es la energía que se va a producir el producto de la formación de los nuevos enlaces, porque es una reacción de combustión exotérmica, y gracias a que yo como, pues voy a obtener energía para poder realizar todas mis actividades. Ahora, ¿cuál es el problema de comer muchas cosas sin un balance nutrimental? Pues que si yo no hago ejercicio, esa glucosa se va a transformar en grasa y entonces se va a almacenar en el cuerpo, y eso va a ocasionar problemas que están asociados a la obesidad o al sobrepeso. Entonces, lo ideal es que yo consuma una dieta balanceada para que tenga la glucosa suficiente y necesaria, y no de más y no de menos, y que yo pueda transformarla en energía mediante una reacción química. Entonces, la glucosa es la molécula más importante en estas reacciones para producir energía. Y una recomendación es que se aprendan la estructura de la glucosa, porque se las van a pedir cuando lleven biología. Entonces, prácticamente las reacciones de combustión son muy importantes para el cuerpo. Bueno, vamos a hablar sobre los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, azúcares o sacáridos.
Creo que la palabra correcta es más glúcido, porque carbohidrato tiene una idea equivocada. Carbohidrato suena como si estuvieran hidratados los carbonos, es decir, que cada carbono tuviera una molécula de agua. Era la idea que se tenía hace muchos años. Actualmente se sabe que no, que están organizados los átomos de hidrógeno y de oxígeno alrededor del carbono de diferente manera, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, hablamos de azúcares. Siempre que hablamos de azúcares, la asociamos al azúcar que le ponemos al café, a la leche, pero en realidad es una de tantas. Azúcares hay muchas más. Aquí tenemos la glucosa, que es la molécula más importante, ya lo decía. Y bueno, a veces la vamos a encontrar organizada de esta manera, como huesito de pescado, pero en realidad la forma en la que la vamos a encontrar es formando un ciclo. Y les decía yo en el video anterior que entre más OH encontremos en una molécula de carbohidrato, de glucosa, pues va a ser, perdón, entre más OH encontremos en las moléculas de carbohidratos, más dulce va a ser. Por lo tanto, el grupo funcional que tenemos aquí, pues es el OH. Y bueno, el éter, que ya lo vimos, se los presenté en una sesión anterior a esta, no en la presencial, perdón, en la de en vivo, pero sí en la siguiente. Entonces aquí podemos ubicar grupos funcionales en los carbohidratos, en este caso la glucosa, el alcohol. Ahora, a veces encontramos, como les decía, los carbohidratos como en forma de huesito. Aquí se aprecia muy claramente los grupos funcionales que les mencionaba, característicos de los carbohidratos, el aldehído y la acetona, ¿sí? Ambos son carbonilos, véanlo. La diferencia es que el R, estos son los Rs, pero uno de los Rs es hidrógeno y aquí uno de los Rs es otra cadena hidrocarbonada. Por lo tanto, aquí tenemos una acetona y aquí tenemos un aldehído. Lamentablemente, cuando la molécula la ciclamos, ya no vemos esos grupos funcionales. Pero cuando la tenemos en forma de cadena hacia abajo, no cíclica, sí se puede apreciar ese grupo funcional. Bueno, tenemos a los disacáridos. Bueno, antes, este es un monosacárido. Mono porque solamente es una molécula. Y disacárido porque ya tenemos dos moléculas unidas. Vean, aquí tenemos una glucosa y aquí tenemos una fructosa. Cuando estas dos se llegan a unir mediante un enlace glucosídico, eso anótenlo en su cuaderno, vamos a tener ya una molécula mucho más compleja, ¿sí? En donde tenemos dos monómeros, mono de 1, di de 2, entonces aquí hay dos. Pero esto ya lo tenemos que ver en su conjunto como una molécula de dos monómeros. Lo mismo tenemos aquí a la lactosa. Están unidos dos glucosas, ¿sí? Y aquí tenemos a la maltosa. ¿Qué diferencia hay entre estas y estas? Pues prácticamente la manera en cómo están unidos aquí. Esta unión diferente va a ocasionar que la lactosa sea una sustancia completamente diferente a la maltosa, ¿sí? Y al mismo tiempo la maltosa que sea muy diferente a la sacarosa. Por esta unión que tenemos aquí, bueno, y además que el monómero que tenemos de este lado es un pentano. Si se puede observar, está formando un pentano. Bueno, los disacáridos son los más comunes y como pueden observar, todos ellos tienen OHs. Aquí están OHs, el grupo alcohol. Y bueno, el grupo éter, que se los puse en la anterior presentación. Entonces allí tenemos esos grupos funcionales. Tenemos los polisacáridos. Poli significa muchos, muchos sacáridos. Aquí solamente estoy presentando 3, pero en realidad son moléculas muy grandes donde están unidos muchas glucosas. Este está representando el almidón, que lo encontramos sobre todo, por ejemplo, en las papas. O la celulosa. Ambos son glucosas unidas entre sí por muchos enlaces glucosídicos. No olviden este enlace, va a ser muy importante para más adelante. La diferencia entre el almidón y la celulosa, otra vez, es la forma en la que están unidos. Aquí vean el enlace, todos van hacia abajo y aquí uno hacia abajo y uno hacia arriba. Esa única diferencia de cómo están unidos hace que sean sustancias completamente diferentes. Por ejemplo, el almidón sí lo podemos digerir, la celulosa no. La celulosa no es otra cosa más que la fibra. ¿Qué pasa cuando comemos fibra? Pues la desechamos e incluso hasta limpia el estómago.
Entonces, aquí yo quiero que se lleven algo muy importante. Los monosacáridos mono de 1, cuando se unen para formar ya sea disacáridos o polisacáridos, lo van a hacer mediante enlaces glucosídicos, que aquí está el enlace glucosídico, aquí está el enlace glucosídico, el enlace glucosídico, y también va a depender cómo estén enlazados en ese glucosídico para que sea una sustancia o la otra. Y que el grupo funcional que predomina en este tipo de estructuras cicladas pues son los OHs y el éter. Bueno, aquí está lo del enlace glucosídico. Fíjense bien, aquí tengo una molécula de glucosa y aquí también tengo otra molécula de glucosa. Este lo vamos a ver con más detalle en un en vivo para que ahí yo pueda ver las dudas que van teniendo en las reacciones de condensación. Vean, aquí hay dos OHs. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que este oxígeno se va a unir con el OH de acá. Perdón, este oxígeno va a unirse con un carbono de esta parte y va a salir el OH. Como aquí va a sobrar un H, pues se va a formar el agua. Entonces prácticamente solamente se está uniendo este carbono con este otro mediante el oxígeno. Es como si yo le quitara este H y este OH a las estructuras y al tener H y OH pues me va a formar el agua y simplemente va a quedar el oxígeno. Esto lo voy a explicar con más detalle en un en vivo que vamos a hacer más adelante. Si tienen alguna duda para entender ese enlace glucosídico, les recomiendo esta página para que vean cómo ocurre esa interacción, ¿sí? Del enlace glucosídico. Ojo, se da entre dos monosacáridos para formar ya sea un disacárido o un polisacárido. Tenemos